Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. La semana pasada, ustedes recordarán, hicimos un programa donde abordamos la situación latinoamericana, en particular lo que aconteció en el año 2013 y lo que de esos sucesos pueda repercutir en el año en curso, 2014. Uno de los países que tratamos, por supuesto, superficialmente, porque hablamos de todo el hemisferio, fue Bolivia. Bolivia, al igual que Venezuela, Ecuador, Nicaragua, pues están en esa ruta de la tentación totalitaria, como decía Rebel. Y para abordar el tema de Bolivia, un país muy singular y muy preciso, con un liderazgo más singular y más complicado todavía, hemos invitado a un viejo amigo de esta casa y mío personal, a Carlos Sánchez Berzaín, quien ocupó varios puestos en los gobiernos bolivianos, conoce su país, pero también conoce el resto de América Latina. Carlos, gracias por estar acá. Encantado, Pedro, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia y buenas tardes, a tus órdenes. Quería conversar contigo para que nos pusieras al día de cómo está Bolivia en este momento, cómo de nuevo el presidente Evo Morales está tratando, o lo ha logrado, convertirse en nuevo candidato, como los que planteaban y los que criticaban a las clases políticas que se entronizaban en el poder no han hecho otra cosa, quizás peor, que sus predecesores, que no solo se entronizan en el poder, sino que buscan el poder, si no absoluto, casi absoluto. Bueno, para entender la Bolivia de hoy hay que mirar América Latina primero, y en América Latina hay dos clases de países, los democráticos y los no democráticos. Los países no democráticos están liderados por la dictadura cubana, que ha logrado trasladar su modelo a Venezuela, al Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua, e influir con su modelo a algunos países más importantes como la Argentina. En ese marco, Bolivia hoy día es un país sin democracia, es un país que de la mano del líder cocalero Evo Morales ha terminado con todos los elementos esenciales que necesita la democracia para ser tal. En Bolivia hoy día no hay división de poderes, todo el poder está concentrado en manos de Evo Morales. En Bolivia hoy día no hay respeto a los derechos humanos, hay perseguidos políticos, hay presos políticos, hay exiliados políticos. De acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, llegan casi a 1000 los exiliados políticos solamente registrados en el ACNUR. Hay presos políticos también. Hay presos políticos en Bolivia y se utiliza la justicia para ese tipo de persecución. Y no son políticos, son empresarios, son periodistas, son dirigentes sindicales, son indígenas. Es cualquier tipo de persona que ha tenido la osadía de hacer uso de su libertad para reclamar por sus derechos fundamentales. Carlos, y la clase productiva boliviana, los empresarios están también teniendo problemas con el gobierno Morales. Hay también empresarios perseguidos selectivamente, hay empresarios a los cuales se ha perseguido para obligarlos a vender, por ejemplo, sus medios de comunicación. Otros han sido más razonables, entre comillas, y simplemente han puesto sus medios a disposición del gobierno. Se han vendido, o han transferido las acciones para salir del negocio y se mantienen en otras operaciones. En general, la descripción que te estoy dando es de una Bolivia intervenida y ocupada por el eje Caracas-La Habana. Esta cuestión del imperialismo del que tanto se habla es en el año 2014 en verdad una expresión del imperialismo castrista. Bueno, recientemente publicaste un artículo así titulado El imperialismo castrista. Sí, porque imperialismo quiere decir una forma de someter a un pueblo, de someter a un país, de someter a la voluntad, puede ser en cuestiones económicas, políticas y sociales. Y si tú ves la actitud del castrismo y los logros que tiene en países como los que he mencionado, en el ámbito de la injerencia política, del control de la seguridad interna, en Bolivia manejan desde los correos
hasta temas de salud, los cubanos, hasta temas de salud, educación, agricultura. Muy parecido a Venezuela. Militares, muy parecido o de repente más allá. Manejan ámbitos en los cuales la Cuba castrista no tiene ninguna tecnología, ninguna experticia y ningún éxito que ofrecer, solo tiene fracasos. Pero sin embargo asesoran y cobran por eso. El tema de los médicos castristas en la América Latina es ya de espanto. Han logrado incluso meter sus médicos al Brasil, desplazan profesionales de los países donde tienen se médicos van a meter. En México. Tienen médicos en Bolivia y son médicos políticos. Son médicos que tienen muchas más aptitudes de proselitismo ideológico que aptitudes clínicas, porque en verdad se ha visto por las universidades bolivianas que su calificación es de sanitarios medios, no llegan al doctorado de medicina, y por eso, por ejemplo, las universidades autónomas bolivianas se han negado a darles títulos o a reconocerles sus títulos. Claro, y un mundo que la dictadura cubana ha manejado siempre con mucha habilidad, no solo en los países en los cuales tiene una presencia abierta y descarnada, como tú describes Bolivia, sino que lo ha manejado históricamente desde que creó Prensa Latina, que su primer director fue un argentino, Massetti de apellido. La prensa, ¿hay influencia castrista en la prensa boliviana? Absolutamente. Mira, la libertad de prensa en Bolivia está muy restringida, está muy reducida. Hay pequeños espacios, pero hay muchísima presión del gobierno que controla la noticia. Y el tema de lo que es la imagen, la comunicación, el control de opinión pública está obviamente en manos de cubanos. Yo te quiero dar un ejemplo sobre Bolivia. En Bolivia se ha producido un incidente hace unos días en base a declaraciones de Evo Morales, que ha acusado al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa de estar viajando a Bolivia enviado por mí, por Carlos Sánchez Berzaín, para desprestigiar al régimen de Evo Morales. Sí. ¿Por qué hace eso? Porque Vargas Llosa está yendo como defensor de la libertad que es a Bolivia, invitado por instituciones, y ciertamente va a opinar sobre la realidad objetiva de Bolivia. Y va a criticar al Y la realidad de objetiva de Bolivia, vista dentro de Bolivia o vista fuera de Bolivia, es que es un país sin democracia, que viola la libertad, que ha reducido la libertad de prensa, que controla todos los poderes del Estado, que no tiene elecciones limpias, y Evo Morales es un dictador. Eso, unido a mi último libro, que tú conoces y que se presentó en la Feria del Libro el año pasado, que se llama La dictadura del siglo XXI en Bolivia, generó que Evo Morales salga a la prensa y se encienda contra Vargas Llosa y contra mi persona, con una cantidad de argumentos, todos fuera de lugar. Esa situación ha generado a su vez una carta que está circulando por todos los medios carta de que tú le dijiste a Morales, que yo le escribí a Evo Morales, donde entre otras cosas le digo primero que Vargas Llosa, para criticarlo, no necesita ir a Bolivia, necesita que lo mande yo no tengo nada que ver en eso, respeto a Vargas Llosa por su capacidad intelectual, su condición de escritor, pero sobre todo como defensor de las libertades del ser humano. Le digo segundo que para desprestigiar el gobierno de Evo Morales no necesita ayuda, él lo ha logrado solo. Evo Morales tuvo la posibilidad de seguir el camino de Mandela y unificar al pueblo boliviano, pero prefirió seguir el camino de Mugabe y se ha convertido en un dictador que oprime a los bolivianos, que tiene gente presa en las cárceles, que ha generado el exilio boliviano y que tiene una dictadura que el mundo ya está reconociendo. La tercera cosa que le digo a Evo es que no se preocupe por mi libro. Él ha mandado a confiscar con su policía política un envío de libros que se hizo desde aquí, que lo deje circular, porque en el libro lo único que hago es una descripción de la realidad objetiva y una demostración con casos, con decenas de casos, todos verificables, de por qué su gobierno es una dictadura. Y en ese sentido han salido todos los defensores, y aquí vamos al tema de tu pregunta, de lo que es la injerencia castrista en los temas de la prensa y en esta situación, han salido los escritores del gobierno a hacer argumentaciones a favor de Evo Morales. Y uno de los artículos que se ha escrito sobre el tema, que ataca a Mario Vargas Llosa, está escrito o firmado más bien por un sujeto que se denomina Patricio Montesinos. Y Patricio Montesinos no es Patricio Montesinos. Patricio Montesinos es en verdad Rubén García Abelanga, un cubano castrista que estuvo en Bolivia como ministro consejero de la Embajada de Cuba en La Paz
y que se ha quedado en Bolivia y que ahora escribe en temas de prensa, y tú mencionabas Prensa Latina, él ha trabajado para Prensa Latina y escribe con ese nombre suplantado porque no es un seudónimo y se mete en asuntos bolivianos como si fuera boliviano, a atacar al Premio Nobel de Literatura y a darle la razón a Evo Morales, un castrista cubano que no tiene nada que hacer en los temas de Bolivia, pero que vive en Bolivia, recibe recursos del gobierno, porque además en esta cosa del imperialismo castrista, es un imperialismo miserable al que los gobiernos sometidos le pagan. Es que hay una especie como de masoquismo. O sea, te explotan, te obligan a hacer cosas quizás en contra de tu voluntad, y aparte de eso tú tienes que mantener a ese expoliador. No, pero el tema ahí es la frase de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? ¿Quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Obviamente el traidor se llama Evo Morales. Evo Morales está cometiendo el delito de traición a la patria. Bolivia es un país intervenido por un gobierno extranjero que es el gobierno cubano, ayudado por el gobierno venezolano. La política interna de Bolivia no es sino una política transnacional. Pero de la ayuda, Carlos, de la democracia. La ayuda que le puede prestar la dictadura cubana a Evo Morales es know-how, logística, servicios de seguridad, acciones represivas, labores de desinformación como esta que tú mencionas. No es ayuda económica, sin embargo, Bolivia le puede prestar al gobierno cubano algún tipo de ayuda económica. Bolivia le está pagando por todo eso. Dinero boliviano está saliendo en pago por la presencia de los médicos cubanos, por la presencia de los pseudoalfabetizadores cubanos. El gobierno cubano está sacando dinero de Bolivia en base a convenios que ha suscrito por administrar el correo de Bolivia. Imagínate un país como Cuba, que es una dictadura, donde carta que pasa por ahí y el correo lo más ineficiente del mundo. No, es el que maneja el correo de Bolivia para sacar estampillas de sus espías y una cantidad de cosas. Se están metidos en el tema de la agricultura, un gobierno como el castrista que ha quebrado la agropecuaria cubana y ha sometido a la miseria y al hambre a Cuba, están metidos en eso. La seguridad pública también están presentes. Obviamente, y ellos manejan la seguridad del Estado y la política. Ahora, en lo que son brillantes los castristas, los cubanos castristas, es en el manejo absolutamente inescrupuloso de la política, porque en democracia, cuando tú tienes opiniones divergentes, la parte contraria es un opositor, y al opositor hay que convencerlo o hay que vencerlo. En cambio, en la dinámica de la política castrista, el adversario no es un adversario, es un enemigo. Y en vez de convencerlo, hay que terminar con él, hay que acabar con él. Puedes eliminarlo físicamente, puedes asesinarle la reputación, que es uno de los mecanismos que practican todos los días. Con más frecuencia recurren. O puedes simplemente ir a una dinámica en la cual termines con la persona en su actividad inclusive individual o profesional. Y ya eso es lo que están haciendo en Bolivia con centenas de líderes de opinión que van desde la prensa, la juventud, los indígenas, políticos, empresarios, a quienes terminan con sus vidas, y eso es lo que describe mi libro La dictadura del socialismo del siglo XXI, a través de procesos de persecución judicializados, porque han convertido el sistema de justicia de Bolivia, que pertenece y que es manejado por Evo Morales y por los castristas, en el mecanismo de represión política. Han judicializado la represión y han criminalizado la política. Carlos, esta manipulación genera desconfianza, miedo, pero también estos gobiernos tienen una base popular que se reduce con el tiempo. Y no me refiero solo al caso de Morales, me refiero a gobiernos como los del Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador y Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Tiene Evo Morales también un núcleo duro, una base importante en la población que le apoye en sus proyectos? Sí, claro que sí. El núcleo duro de Evo Morales está formado por los cocaleros del trópico de Cochabamba, del Chapare, que producen la base para la coca ilegal y para el narcotráfico, que está en crecimiento. El núcleo duro de apoyo a Evo Morales está conformado por los denominados movimientos sociales, que son movimientos marginales muy agresivos del Alto de la Paz y de otras zonas, y por sectores pobres de Bolivia, a los cuales él
ha hecho creer que los ha de llevar al desarrollo cuando en verdad los está empobreciendo más y está utilizándolos políticamente. Si tú ves el mapa de Bolivia en este año, que es un año electoral, vas a encontrar que Evo Morales tiene alrededor de un 30% de apoyo cierto. Abierto, sí. Abierto, pero un apoyo, digamos, duro, que es lo que cualquier presidente en funciones siempre ha tenido. Tiene en la otra mano un tercio del país que no lo puede ver, que quisiera... O sea, otro 30%. Sí, y en el medio hay una masa de indecisos que es sobre la que trabaja el fraude electoral y la simulación electoral de este tipo de gobiernos. Están preparando una elección para este año, pero ¿cómo va a haber una elección que se llame democrática cuando en Bolivia no existen condiciones de democracia? ¿Qué son las condiciones de democracia? Las condiciones de democracia son, primero, la posibilidad de que la gente que quiere llegar al gobierno vaya a una campaña electoral en igualdad de oportunidades. Y Evo Morales ya cometió el primer acto de fraude electoral el año pasado porque, de acuerdo a su propia constitución, a una constitución castrista, que es igual que la de Venezuela y es igual que la de Nicaragua y a la Ecuador, él no podía ir a la reelección. Algo parecido hizo ahora mismo Ortega en Nicaragua. Bueno, entonces lo que hace es pedirle a su Tribunal Constitucional que interprete la Constitución, y el tribunal dice, sí, puede participar de nuevo porque saben, Bolivia se fundó con esta Constitución, o sea, la elección anterior a eso el país no existió antes. No sirve, o sea, puede ir. Y cuando no le haga falta ese argumento, va a simplemente cambiar la Constitución, porque lo que llama él Constitución y que es en verdad un apócrifo que ha suplantado la verdadera Constitución de Bolivia, lo que llama Evo Morales Constitución es el reglamento de la dictadura, es el mecanismo con el cual dan legalidad a actos de corrupción y de violación de los derechos Carlos, y la clase política boliviana, digamos la clase política histórica de la que tú formaste parte, de la que formaron tantos hombres de talento y de dedicación patria al país, ¿qué dice, qué hace? Bueno, está totalmente aplastada. No, la que no está en el exilio está en la cárcel. La que no está en la cárcel está simplemente perseguida, pero hay más que eso. El tema esto de la clase política es parte de la nomenclatura del destrozo de la democracia que maneja el castrismo. Los políticos son los líderes necesarios de una sociedad libre. Esa es la política. Y en ese sentido en Bolivia hay formación nueva de cuadros políticos. Hay mucha gente que está queriendo entrar a la actividad política y que está entrando a la actividad política. Entonces, ¿qué es lo que hace la dictadura en Bolivia como lo hace en Venezuela, como lo hace en Cuba? Trata primero de reclutar a esa gente para el oficialismo y cuando no lo logra porque las ideas de libertad y de democracia no coinciden con el ideario totalitario del régimen, entonces los atacan, los neutralizan, los persiguen, los eliminan física o políticamente y el gobierno trata de formar un sistema de partido único y de tener una oposición o consensuada o simulada o amordazada. En esta elección, para volver al tema electoral, después del fraude electoral de habilitarse para ser electo, lo que Evo Morales está haciendo, maneja la identificación personal, manejada por los cubanos. O sea, tú ahí puedes dar identificación a la gente que quieras y hay miles de extranjeros, cubanos, venezolanos y gente de estos países acusados de terrorismo bolivianas, que ya son bolivianos y votan en las elecciones. Eso pasó, recordemos que eso ocurrió en Venezuela también con Chávez y continúa ocurriendo con Maduro. Está pasando en Bolivia. La otra cosa, maneja el Tribunal Electoral. Esos establecen cuál es la ubicación de la gente, cuáles son las circunscripciones, ahí hay otro acto de fraude. Ha cometido ya el acto de fraude con el censo, donde ha movido poblaciones y está cambiando la ubicación de los lugares donde la gente no lo apoya. ¿Por qué? Reduce el número de población en un lugar que no lo apoyan, lo mezcla con otro que tiene apoyo o simplemente traslada poblaciones. Ha trasladado miles de gentes a las regiones tropicales de Pando y de Santa Cruz para ganar elecciones. Pero ese desplazamiento es permanente o es un desplazamiento que simplemente cuadra con circunstancias. Las dos cosas. El otro tema donde radica el fraude, Evo Morales ya está en campaña, ha comprado aviones, está con todo el aparato del Estado a su servicio, hace cualquier tipo de reunión y es campaña electoral. Cuando declaró contra Vargas Llosa y contra Sánchez Berzaín, estaba en un acto de campaña electoral en un sindicato de petroleros, el 6 de enero para una elección que es a fin de año. ¿Ya?
Mientras tanto, la oposición no tiene esa posibilidad. No paran de jugar sucio, pero volviendo a la oposición. En Venezuela se creó la Mesa de la Unidad Democrática, un esfuerzo muy serio que logró sumar diferentes factores del mundo de la oposición venezolana. En los últimos meses, algunos analistas están viendo grietas en esa agrupación y consideran que es posible que se produzcan algún tipo de fractura. Se ha intentado, se ha logrado en Bolivia gestar algún tipo de unidad que, aunque tal vez no pueda obtener la victoria por esos controles establecidos por Morales, sí logre tener una presencia política más sólida, más fuerte, que con el tiempo pueda crecer y ser una amenaza para el régimen? Se está intentando. Mira, una de las cosas de las que Morales se queja respecto a mi persona es que en mi libro, La dictadura del siglo XXI en Bolivia, en el capítulo final, yo hago 5 recomendaciones para recuperar la democracia. ¿Cuáles son? Y una de las recomendaciones... ¿Sirven solo para Bolivia o sirven? Sirven para todos, porque él ha denunciado eso, obviamente por consejo de sus asesores cubanos, de que yo he dado 5 estrategias para que en América Latina se ataque el proyecto que ellos llaman socialista y que en verdad es un proyecto dictatorial. Los 5 consejos es, primero, la imprescindible unidad de la oposición, lo que tú dices. Es necesario que las oposiciones se unan. Esa es mi recomendación para mi país y pongo 2 ejemplos en el libro. El libro de la izquierda chilena para la recuperación de la democracia frente a la dictadura de Pinochet. Y ese ejemplo y el ejemplo de Venezuela que tú acabas de mencionar. Porque la estrategia de estos regímenes totalitarios consiste en dividir la oposición. ¿Cómo la dividen? La amenazan, la persiguen, la destruyen. Si no, pactan para mantener un nivel acotado de desarrollo de esa oposición o simplemente fabrican una oposición. Yo tengo la sospecha de que algunos de los candidatos de oposición que están apareciendo en mi país son gente demasiado ligada con el gobierno de Evo Morales por una serie de razones. Y ahora que se está haciendo el esfuerzo de llevar adelante un proceso de unidad para la elección. ¿Se está trabajando en eso? Se está trabajando en eso. Vamos a ver quiénes son opositores de verdad y quiénes están vinculados con el gobierno y con cualquier pretexto dividen a la oposición. ¿Por qué razón? Porque Evo Morales, en el cambio de la Constitución, al hacer su Constitución apócrifa, ha establecido una regla que ya es regla en todos estos países. Para ser presidente no necesitas ganar con la mitad más 1 de votos. Necesitas ganar con el 10% más que el siguiente candidato. Al contrario. Eso fue lo que llevó al poder a Daniel Ortega. Así es. Pero lo curioso, en el caso nicaragüense, que es un tema que quiero abordar próximamente, lo interesante en el caso nicaragüense es que fue con complicidad con un político que supuestamente respondía a la democracia, aunque era un político corrupto. Siempre es con complicidad. En Bolivia Evo Morales ha cambiado la Constitución y se ha hecho una Constitución con complicidad de políticos que supuestamente respondían a la democracia y que han entregado la Constitución. Pero ese es otro tema. En este asunto, yo te digo, ahí vamos a ver quiénes son los opositores de verdad y quiénes son los opositores simulados, porque la estrategia castrista en Bolivia para la elección es tener una oposición dividida en la que ningún candidato saque más del 20% de votos. Y yo te digo algo, si la oposición en Bolivia se une, cualquier candidato, no necesita ser una persona conocida, cualquier persona en base a un proyecto unificado, le gana la elección a Morales. Ahora, Carlos, porque nos queda muy poco tiempo, hay una pregunta obligada en esto de las elecciones en regímenes despóticos como el de Morales, Maduro, etcétera. ¿Hasta qué punto se puede esperar? Puedes esperar tú, puedo esperar yo, puede esperar un elector cualquiera en cualquiera de estos países que una decisión popular contraria a los intereses del Ejecutivo sea respetada. Muy poco, pero eso les quita mucha legitimidad y es el principio del fin, porque incluso teniendo un candidato único frente al proyecto dictatorial, viene lo que hablábamos, los elementos de las condiciones de democracia. No hay igualdad. Evo Morales está rompiendo el voto universal y secreto y alentando el voto comunitario, hace apalear a los candidatos de oposición cuando van a comunidades donde él puede perder, utiliza toda la prensa y la propaganda a su favor, utiliza el cohecho electoral
haciendo con dinero del Estado o con dinero que le viene de Venezuela y del fondo común que tienen para estas cosas en el proyecto del ALBA o del denominado socialismo del siglo XXI, para inundar de regalos y beneficios a la gente pobre y utilizar y comprarle su voto, se llama cohecho electoral, y finalmente tiene el fraude. El famoso sistema electoral digitalizado, igual que el de Venezuela, termina poniéndole los votos que necesita el candidato. Ahora, y si votas en contra, posiblemente haya un rejuego que le dé la victoria. Y además te marginan, te ubican y te reprimen. Entonces, ¿de qué democracia estás hablando? La democracia del chiste, una simulación dolorosísima y burda para seguir simulando que Bolivia es una democracia cuando en verdad es una dictadura con elecciones que permiten revestirse de esa etiqueta. Y una aparente legitimidad. Claro. Entonces, en esa dinámica lo que hay que hacer es denunciar, que es otro de los consejos que yo le doy a la gente que quiere defender la democracia. Hay que recuperar la capacidad de denuncia, hay que despertar la solidaridad de las verdaderas democracias del mundo que tienen que entender, sobre todo en América Latina, que están amenazadas por este proyecto. Pero esa solidaridad apenas se expresa. Ahora mismo, para fines de mes, en Cuba va a tener lugar el evento del CELAC. Y entonces vamos a tener allí a presidentes legítimos como Piñera, legítimos como el de México, como Laura Chinchilla de Costa Rica, siendo la venia una dictadura de 55 años. Bueno, porque esa dictadura ha creado un mecanismo de presión sobre esos presidentes democráticos para obligarlos a hacer aquello, porque si no empiezan a tener, a ver, yo te voy a decir en el caso de México. En el caso de México yo creo que hay un buen acuerdo no escrito entre la dictadura castrista y el gobierno mexicano, y de pronto la guerrilla se ha desinflado. En el caso de Colombia, lo mismo. Colombia está negociando con los guerrilleros del narcotráfico de las FARC en Cuba, y Cuba hace de mediador. En verdad lo que ha hecho Cuba es decir, muchachos, a ver, vamos a... Cuba maneja el terrorismo internacional. Tú y yo sabemos que eso es como vivir a plazos. Bueno. O sea, eso es tener una condena que cuando le dé la gana, el enemigo la ejecuta. Sí, pero esa es una conclusión. Yo te estoy mostrando el por qué. Tú me estás diciendo por qué. Bueno, porque simplemente Cuba tiene el patrimonio de manejar la desestabilización, la insurrección, la guerrilla y el terrorismo internacional en estos países cuyos conductores políticos, de manera tal vez inteligente, prefieren transar antes que confrontarse y eventualmente ser deteriorados. No cabe duda que el clientelismo político que el régimen cubano ha logrado durante 55 años es un factor de desestabilización y de ingobernabilidad para cualquier gobierno de América Latina. Eso es una realidad. Eso es lo que venden. Pero también hay una cosa muy cierta, y lo dijiste tú en este programa hace varios años: la complicidad por omisión o por participación de muchos líderes políticos que no han sido capaces de enfrentar la dictadura. 30 segundos que se acabó el programa. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que despertar la solidaridad de los gobiernos democráticos, que tienen que entender que seguir tolerando y permitiendo que los cubanos hagan lo que hacen es un riesgo para ellos mismos y que a futuro lo pueden pagar. Aclaro, los cubanos que responden al castrismo. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín por haber estado una vez más. De eso hablábamos, gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden, como decía José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.